Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de funciones en donde vamos a aprender a interpretar gráficos, ¿vale? La interpretación de gráficos es básica, ya que en el día a día podemos encontrarnos multitud de noticias o situaciones que pueden ser representadas mediante gráficos, por lo tanto es importante saber interpretarlos. Vamos a hacerlo con este ejercicio que se llama aparcamiento del supermercado. Nos dicen que en este gráfico se puede ver la cantidad de coches aparcados en las dos plantas de aparcamiento de un supermercado durante el periodo que permanece abierto. Además, sabemos que abren el supermercado a las 10 de la mañana y cierran a las 18 horas. Bien, antes de contestar a la primera pregunta, vamos a estudiar un poquito el gráfico. Fijaros, dentro del gráfico tenemos un eje horizontal que habla de horas de apertura, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y lo tenemos puesto, dividido en horas: 10, 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4 y las 5. Y en el eje vertical tenemos número de coches, desde 0 coches hasta 20 coches. ¿Qué ocurre en el gráfico? Tenemos dos líneas. La línea roja, o la línea con cuadraditos, si sois daltónicos como yo, corresponde a la primera planta. Y la línea verde, o línea con triangulitos, corresponde a la segunda planta. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Bien, vamos a contestar a tres preguntas para interpretar el gráfico. La primera nos dice, ¿en qué planta y a qué hora hay más coches aparcados? ¿Vale? Una opción interesante cuando estamos contestando preguntas de multirespuesta es intentar descartar las que no son. ¿Vale? Fijaros, la opción A nos dice primera planta a las 18 horas. Si yo me voy a cambiar de color al verde, a las 18 horas veo que ya no hay ningún coche en ninguna planta, por lo tanto seguro que esta opción no es. B, segunda planta a las 18 horas. Acabamos de ver que a las 18 horas no hay ningún coche en ninguna de las dos plantas, por tanto tampoco. ¿Vale? Entonces tenemos que quedarnos entre la primera planta a las 17 horas o la segunda planta a las 17 horas. Voy a marcar en rojo, 17 horas. A las 17 horas tenemos que este triangulito corresponde a la planta 2. A las 17 horas tenemos que en la planta 2 hay, fijaros, 8 coches. Y en la planta 1 hay 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es primera planta a las 17 horas y la D sería incorrecta. ¿Vale? Vamos a por otra pregunta. Tenemos el mismo gráfico y nos dicen, si tenemos en cuenta, la pregunta que la tenéis abajo, el número total de coches que hay entre las dos plantas, ¿en qué momento o momentos del día hay más coches aparcados? ¿Vale? Ahora tenemos que tener en cuenta, fijaros, el número total de coches que hay entre las dos plantas. Entonces tendremos que ir sumando el número total de coches que hay entre las dos plantas, la planta 1 y la planta 2. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en azul, por ejemplo. A las 10 de la mañana hay 0 coches entre las dos plantas. A las 11 de la mañana hay entre las dos plantas 6 y 4, 10 coches. A las 12 hay, si no voy equivocado, 10 en la segunda y 7 en la primera, por lo tanto 17. A la 1, fijaros, en las dos plantas hay el mismo número de coches, que es 16, por lo tanto 16 por 2, 32. Vale, ahora mirad, no voy a seguir de momento, porque fijaros que ahora el número de coches de la segunda planta se mantiene. Y el de la primera, lo marco en rojo, baja. Por lo tanto, seguro que aquí hay menos coches que 32. Y ahora volvemos otra vez a este punto de aquí, en donde las dos plantas hay 16 coches. Por lo tanto, 16 por 2, 32. Y luego, el número de coches
de la segunda planta baja bastante. Por lo tanto, ya no vuelve a haber más coches que 32. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Nos preguntan, ¿en qué momento o momentos, cuidado porque habla en plural, del día hay más coches aparcados? Pues tenemos que a las 13 horas y a las, fijaros, 16 y a la 1 y a las 16. Y a las 16 horas hay 32 coches, ¿vale? Bien, espero que haya quedado clara esta pregunta. Vamos a contestar a la tercera. Tenemos el mismo gráfico y ahora nos preguntan ¿qué información representa el punto 1416 en la gráfica del aparcamiento del supermercado? Bien, el punto 1416, recordad que un punto tiene dos coordenadas. La primera coordenada es la coordenada horizontal, normalmente la X, aunque puede tener otra letra. En este caso, hora de apertura, perdón. Por lo tanto, nos están diciendo a las 14 horas. Y luego, el 16 corresponde al eje vertical, en este caso, número de coches. Por lo tanto, el 16. ¿Dónde se juntan el 14 y el 16? Aquí. Nos están pidiendo información de este punto de aquí. Entonces, vamos a ver. En la planta 2 hay 16 coches aparcados a las 14 horas. Parece que sí, ¿no? Planta 2. Vamos a ver que esto es un triangulito. Planta 2. A las 14 horas hay 16 coches. Aparentemente, esta es mi respuesta correcta. ¿Vale? Vamos a descartar las otras opciones por si acaso, Os aconsejo siempre leer bien. En la planta 1 hay 12 coches aparcados a las 14 horas. Es verdad que en la planta 1 hay 12 coches aparcados a las 14 horas, pero ¿qué pasa? Que este no sería el punto 14 y 16, sería el punto... Perdón, 12 y 16 no. Sería el punto 14, 12. Por lo tanto, esta opción no puede ser. Nos dicen, hay 16 coches aparcados entre las dos plantas a las 14 horas. No, porque a las 14 horas hay 16 en la 2 y 12 en la 1. Por lo tanto, hay 28 coches entre las dos plantas. Y nos dicen, a las 16 horas hay 14 coches aparcados en la planta 2. No, si voy a las 16 horas, hay 16 coches en la planta 2. Pero aparte, el 14-16 me indica 14 horas. Por lo tanto, esta hora estaría mal. Y la respuesta D también es incorrecta. Por lo tanto, como hemos dicho desde el principio, la respuesta A. Bien, espero que haya quedado claro cómo interpretar gráficos. Recordar, observar detenidamente la información que nos dan los dos ejes y el gráfico. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de matemáticas. ¡Hasta luego!